Estás escuchando Radio Canarias Alzada. La voz de los que no se dejan escachar. El sonido de la Canaria talentosa. Buenos días, Colonia. Estamos en Radio Canarias Alzada, la voz de los que no se dejan escachar, el sonido de la Canarias talentosa. Y hoy tenemos la suerte de volver a tener con nosotros a una persona, a un canario que no se deja escachar y sin duda un canario con una voz talentosa. Tenemos al otro lado del teléfono al cartero del reggae, a nuestro inspirador número uno, a Carlos Dava-Guanche. ¿Cómo estamos, hermano? Muy bien, saludos a todos, espero que estén todas bien. Un placer estar aquí con ustedes nuevamente. El placer es el nuestro. Hemos tenido, valga la redundancia, el placer de contar contigo en proyectos musicales. Somos grandes fans de Asantenir, somos grandes fans de Delay. Tengo todos los días en mi cabeza el temazo de Atanausu. Oh. Tú ya nos das ejemplos. Un bonito tema, sí, señor. Sí, precioso. Y yo, vamos, y el vídeo, todo. Sin duda es algo que para elevación espiritual se lo recomiendo a muchísima gente. Y es algo que, por desgracia, vamos a tener que hacer relacionado a la entrevista que tenemos hoy. Puesto que el otro día tuvimos la entrevista de aspectos musicales y tus proyectos personales con respecto a la música, junto a De Cordobés y tu banda y demás. Pues hoy tenemos que hablar, por desgracia, de cosas, pues una de las caras que conocemos de ti es, aparte de la musical, es el de activista social. Yo personalmente te conozco hace un montón de años, desde Casa Taucho, desde los primeros conciertos, de las primeras asambleas, y desde a las barricadas, y desde los primeros pinitos que yo empecé a conocer de ti, y siempre has sido una persona que ha estado metida en la lucha social, siempre ha estado en la pelea por y para la gente, sea de Canarias o no sea de Canarias, siempre ha sido una persona muy comprometida con la justicia social. Y por desgracia, pues tengo que preguntarte un poco pues de algo que ha supuesto la vergüenza a nivel internacional en Canarias, que es el problema que hay con las personas migrantes, que la política migratoria del Estado español ha convertido a Canarias, a nuestro país, en una prisión que nosotros queremos que se genere, mucho menos queremos que nuestros hermanos y hermanas están aquí presos. Entonces, bueno, hemos visto que en estos últimos meses, como es algo muy común en ti, como he comentado, te he visto pelear bastante de frente, incluso dejándose uno pues, un poco la piel, como quien dice, con todo el tema de las personas que están retenidas contra su voluntad en el campo de concentración de las Raíces, así como en el campamento de las personas que están fuera con la que colaboras y que gracias a ustedes esas personas literalmente no se han muerto, porque es que hay que decirlo así. Si no fueran personas como ustedes, por desgracia, esas personas habrían muerto a la intemperie. ¿Cómo está actualmente la situación? Bueno, ante todo decir que sí, que la cuestión, pese a que parezca silenciada o esté invisibilizada, es muy grave. Es una situación pues nunca vista antes y aquí por lo menos creo que va a marcar un antes y un después, y que no ha acabado aquí la cosa todavía. Y esto puede tener graves secuelas, es una bomba de relojería. Decir también que mi implicación evidente pues es la mínima que puedo realizar, porque bueno, esto yo tuve la oportunidad de vivirlo hace pues, más de una década exacta, cuando yo vivía afuera. En la Universidad Autónoma de Barcelona se reunieron todos los inmigrantes que llegaron en ese entonces a Cataluña, tanto del sur del Sáhara como de la Tamasga, y bueno, pues ahí aprendí una cosa muy importante, y es la solidaridad de los pueblos. Como toda esa gente fue precisamente gracias a un movimiento popular al cual yo me sumé, que conseguimos que se sintieran acogidas y que sobre todo salieran para adelante. Es verdad que en ese momento no estuvieron retenidas como está sucediendo aquí, y es verdad que muchísima de esa gente que en ese momento pues llegaron en patera, hoy día y durante los años de mi estancia allí, acabaron siendo muchos de mis grandes mejores amigos, ¿no? Personas de Marruecos, personas de Senegal, de Gambia, de Nigeria, qué sé yo, muchísimos sitios, ¿no? Entonces,
eso hoy día para mí ya es una obligación moral el como mínimo ayudar con lo poco que yo pueda y con lo que esté en mi mano a visibilizar la situación. He participado, la verdad que no como me lo hubiera deseado ni como me hubiera gustado, porque también ahora mismo a nivel personal pues estoy en un momento que tengo mucha energía volcada en mi vida personal para poder, como todo el mundo hoy día, no salir para adelante, y ahora concretamente pues me he dado unos pasos atrás en la primera línea de lucha, porque además, pues como tú sabes también, al final esto es una pelea a largo plazo y hay que dosificarse y hay que crecer, porque si no somos muy pocas y somos siempre las mismas en todas las luchas y al final nos escachan y la vida se complica. Entonces, como digo, no es la implicación que hubiera deseado, pero sí he intentado estar cerquita y sobre todo bien informado, sobre todo transmitiendo mucha información, que a través mío circular información, y bueno, sí hemos estado allí, he tenido el placer de trabar contacto y ya podría decir incluso amistad con muchos de los chicos que están allí en las raíces, por lo menos. Tengo amistades que trabajan dentro de la asociación que se están encargando del tema, también me dan informes y me hacen saber cómo es el tema también desde dentro visto, y también pues las personas que desde el primer momento sí, y algunas con una dedicación y un sacrificio extremos, han estado presentes allí y coordinando a primera línea todo lo que ha sido la entrega de ayudas, la gestión de alimentos, sobre todo, que es como tú dices lo que ha permitido que esta gente sobreviva en términos de supervivencia pura, o sea, de que tuvieran alimentos para llevarse a la boca y ropa para pasar lo que ha sido algo que creo que es entre las cosas más terribles que conllevaba el estar allí arriba, que es el frío y la humedad y extrema que hay en esa zona de la isla, ¿no? De hecho, una de las zonas más húmedas, más frías, seguro, de toda Canarias, ¿no? Entonces, claro, el tema, como te digo, desde primera línea ha sido feo. No obstante, también ha dado, pues, siempre da estas cosas, estas luchas, muestras de que todavía hay esperanza, que queda gente organizada, que queda gente solidaria, y que esa gente además se lleva a otra gente consigo. Y bueno, ahora mismo la situación es bastante preocupante, porque no hay visos de solución. Es verdad que sí que se han abierto en algunos casos la posibilidad de que estas personas sigan su tránsito. No olvidemos que lo que buscan es transitar a Europa. O sea, de 10 que, por ejemplo, hace poco hicimos un proyecto audiovisual con Rúcula Films. Exactamente. Y Abel Cordobés y Rascugo, estuvimos ahí arriba, y bueno, pues básicamente la gente que entrevistamos, para que queríamos darle voz a estas personas, de 10, pues 8 o 9 nos dijeron que ellos querían llegar a destinos, que querían llegar a Europa, reunirse con sus familias, tanto en España como en el resto de Europa. Y un pibe en concreto dijo que él ya lleva aquí, pues no sé si lleva cerca de 9 meses o cuánto lleva. Él habla un poco de español y él sí le gustaba vivir aquí y quería quedarse aquí. Y bueno, es curioso, ¿no? Ver cómo esa persona con esa intención y como esos otros que al final tampoco quieren quedarse, y esto hay que decirlo bien claro, o no es su intención inicial, son tratados como invasores y como usurpadores y como casi que delincuentes, mientras que aquí esto se está infestando de europeos que no es que sean mal recibidos, es que directamente no hay cama para tanta gente, y todavía el presidente de Canarias sigue llamando a que vengan europeos a teletrabajar aquí, los cuales sí que vienen con dinero en mano, vienen con contratos, vienen con capacidad competitiva a nivel laboral, con capacidad competitiva a nivel económico, comprando, para lo cual deberían tener todo el derecho si fuera igual para todo el mundo. ¿Y qué pasaría si fuera igual para todo el mundo? Que esto ya sería pues lo que está empezando a ser una bomba de relojería. Entonces, claro, no solo hay una tendencia a despreciar al inmigrante en función de dónde venga, claro, y de cuál sea su origen, sino también en función de cuál sea su capacidad económica, al punto que nos doblegamos ante quienes vienen para competir realmente con nosotros y para literalmente comprar el territorio, y sí, nos enajenamos y nos ofendemos contra esas personas que al final están allí en una situación que yo animo a la gente solidaria que sigan yendo, que sigan participando,
yo ahora acabo ahora porque yo también estoy estudiando y bueno, no dejo de formarme nunca con mi trabajo y demás, mis proyectos, pero ahora acabaré a finales de mayo y me gustaría realizar algún otro proyecto allí relacionado con la creatividad. Es verdad que cuando pudimos a grabar la última vez este vídeo que salió, estaba en Ramadán y bueno, es una realidad dentro de la realidad. Es muy complejo, son muchísimas cosas y creo que hay que verlo y sobre todo creo que hay que darle visibilidad. Al final, hoy día la sociedad se está moviendo por influencias casi que audiovisuales, ¿no? Lo que sale en la tele, lo que sale en la prensa, lo que se habla en la radio, es lo que la gente cree que existe. Lo que no se toca, no existe. Y allí hay un agujero negro de humanidad o de inhumanidad que el que tenga un poquito de corazón y lo vea en primera mano, pues tiene que quedar como mínimo conmovido. Sin duda a ustedes tres se les ve bastante emocionados porque no es para menos visitar un campo de muerte donde un grupo de personas lo único que intenta es sobrevivir. Como bien ha señalado, es una zona particularmente fría, se han cometido graves violaciones de los derechos humanos y donde se siguen cometiendo. Nosotros tenemos el placer y el orgullo de decir públicamente que militantes de AJUL, de Ciudad de Canarias, han acogido en sus propios domicilios privados a personas que han llegado a nuestro país pues, por mar buscando una vida mejor, gente que estaba en Arguineguín durante un tiempo, a la cual se le metió una guagua y se les abandonó de noche en Las Palmas. Pues bueno, pues dos chicos de tantos que habían por allí, pues tenemos el placer de decir que militantes de AJUL le ofrecieron su casa. Después ellos, bueno, en nuestras publicaciones se puede ver, ellos han participado activamente con nosotros en nuestras repoblaciones de flora endémica y en limpiezas de barrancos y demás, agradecidísimos. Y podemos decir con orgullo de que no solamente les hemos ayudado a sobrevivir, sino que les hemos ayudado, como tantas otras personas en nuestro país, a continuar su camino, a poder llegar a Europa, a pesar de todas las trabas. Y a uno pues se emociona cuando ya hablas con ellos, cuando ya están en el continente europeo y están agradecidos de por vida. Si no fuera por ustedes estaríamos muertos, que sepan que tienen un hermano aquí para el resto de sus días, ¿no? Quiero que es algo que se sepa bien porque no usamos a la gente de postureo para nuestras publicaciones. Directamente son gente que activamente han colaborado con nosotros, que menos podemos hacer nosotros que devolverles el favor, ¿no? Entonces, con esto te quería preguntar, ¿no? Todos sabemos que en el Estado español, básicamente, la monarquía borbónica es el principal responsable de la situación de estas personas, ¿no? Y sobre todo de no dejarlas salir por ningún medio, como hemos visto ya, que es una violación gravísima de los derechos humanos el parar a una persona en un aeropuerto, meterlas en un cuarto para que se le escape el avión con la excusa de no, medidas COVID, no sé qué, para obligarlos a malvivir en tú del contacto que has tenido y demás, ¿sabes si alguien por fin ha podido continuar su camino hacia Europa a pesar de los bloqueos del Estado y de la policía española? Sí, tenemos constancia de que ha habido gente, de hecho se empezaron ya a llevar hace semanas a algunos grupos de chicos. Curiosamente, hasta donde yo sé, los primeros señalados fueron muchas veces los que ya tenían contacto con los miembros de la asamblea y con las personas que han estado, como digo, casi a diario allí presentes. Entonces, bueno, no sé si hay una intencionalidad de sacar a gente que estaba empezando a tener vínculos aquí con los movimientos sociales o que al menos estaban digamos, revoltosos. No sé si es así estrictamente, pero sí sé que se han llevado a gente ya. También es verdad que había miedo por parte de los pibes, porque muchos de ellos nos contaban que bueno, estando paseando por la laguna o por Santa Cruz, se los encontraban, se los llevaban y los repatriaban, o sea, los deportaban directamente, ¿no? Estaban habiendo secuestros en la práctica, ¿no? Llevarse a la gente en plan, entonces muchos estaban teniendo miedo de salir y demás, o al menos salir en grupos reducidos. Pero sí que han habido pequeños grupos. Desconocemos el flujo exacto, pero sí ha habido movimiento, evidentemente, anecdótico.
y sigue siendo insuficiente porque hablamos de miles de personas retenidas en una situación pues muy lamentable y que, como dices, el Estado español con sus instituciones en este caso han sido quienes han determinado la principal de las causas, que es el confinamiento, digamos, en ese lugar y la situación de bloqueo de tránsito, pero aquí no olvidemos que hay una estrategia de confluencia que incluso implica al resto de la Unión Europea y a Marruecos, ¿no? Marruecos también tiene intereses en Canarias, hay una serie de situaciones por las que los estados se hacen presión entre sí, hay objetivos marroquíes en las aguas canarias, hay objetivos europeos que Marruecos defiende y sobre todo el ser el embudo o el tapón del resto de África para ese flujo migratorio a Europa. Y bueno, ahí hay que ver la responsabilidad conjunta de no solo del Estado español, sino también la Unión Europea, que está haciendo la vista gorda e incluso facilitando, porque al final lo que se está pretendiendo, y es lo que se entiende, es hacer lo contrario a lo que llaman el efecto llamada, ¿no? Es decir, disuadir a estas personas que a su vez se comunican con sus familiares allí o con sus amigos allí y les dicen, miren, no vengan porque esto aquí es un drama y aquí estamos pasándolo muy mal y tal. Bueno, esto tampoco es que sea nada nuevo, porque en la crisis migratoria del 2006 pues ya se vivieron cosas muy parecidas, incluso a veces muy graves también, pero vamos, el que se esté dando con esta tranquilidad y con esta parsimonia y sobre todo digamos la complicidad de gran parte del pueblo canario, o al menos de una parte importante del pueblo canario, es lo que debe ser alarmante. Sabemos que la nación canaria en sus múltiples orígenes y facetas pues multicultural, como decía en la entrevista pasada sobre el tema, ¿no?, de la música y demás. Al final la diversidad es riqueza, pero evidentemente pues se está jugando con un discurso hipócrita, de doble moral, donde unos son bien recibidos, donde otros molestan, y al final quienes realmente molestan son quienes deberíamos de ver con buenos ojos y por lo menos deberíamos entender sus razones, porque también el pueblo canario fue migrante y también los propios españoles también han sido siempre, y no quiero ofender a nadie, pero digamos los últimos en Europa y los primeros en colonizar y en largarse a otros sitios a buscarse la vida, así que debería haber un poquito más de comprensión porque esta tendencia del pensamiento europeo etnocentrista se está contagiando al canario y a la Canaria media y no deberíamos permitirlo. Hay que hacer lo posible para divulgar la verdadera situación, las verdaderas razones, la verdadera cara del drama, para que la gente empatice, porque al final puedes tener una ideología u otra, pero humanidad, pues yo creo que la gran mayoría de las personas tenemos un talante humanitario que muchas veces se ve manipulado, se ve tergiversado por las intenciones de unos poquitos que sí que hacen por confundir y por manipular al personal para llevárselo a su causa, que es la causa del odio y del desprecio. Totalmente de acuerdo. De hecho es maravilloso porque me abre las puertas a la siguiente pregunta, ¿no? Y era que, bueno, porque lamentablemente hemos estado viendo escenas de racismo inducido bastante enervantes y bastante despreciables. Para las personas que nos estén escuchando y no estén al tanto, pues bueno, pues se han producido manifestaciones, sobre todo aquí en Tamarán, ¿no?, en la zona de Rimelín y demás, de manifestaciones pues en contra de los inmigrantes. Incluso se ha denunciado y nosotros hemos denunciado, nosotros como parte de la Federación Ahora Canarias, hemos llevado a los juzgados pues a personas que decían que por la noche iban a coger un mazo, ¿no?, y que iban a romperle las puertas y las casas, ¿no?, donde iban a meter a la gente para que no los metan. Incluso en los tristes grupos de WhatsApp que para darle palizas a las personas migrantes que están las pobres tiradas por la calle. Y por desgracia en las Palmas de Gran Canaria pues ya ha habido un fallecido y se le han dado casos de agresiones. Yo quería preguntarte, ¿quién crees tú que puede o qué puede estar detrás de alimentar estas posturas tan poco canarias? Porque si algo hemos presumido en Canarias es que no somos racistas porque somos un pueblo totalmente diverso. Somos el producto de
de los antepasados los guanches, con la influencia europea y con lo que nos llegó de vuelta del continente hermano de América, ¿no? No podemos ser racistas porque nuestra mezcla es nuestra principal riqueza, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú que está alimentando esto de repente? Yo creo que es el pensamiento. Claro, el pensamiento tiene a personas concretas detrás que lo formulan y sobre todo que lo divulgan, ¿no? Sí, entonces, claro, sí, son personas las que crean el pensamiento, ¿no? El pensamiento no es un ente abstracto, o sea, no es nada que esté ahí y ya está. El pensamiento, si queremos verlo así, puede que sí que sea algo que esté, pero nosotros, como hablábamos también con la música, somos antenitas y captamos las cosas, ¿no? Y las sentimos y las hacemos nuestras, a veces por intuición más que por intelecto, ¿no? Pero creo que el pensamiento en Canarias ha sido muy influenciado por una corriente que está muy ligada al modelo político, al modelo institucional, a las cuestiones a las han encargado de promover precisamente el ámbito de la cultura oficialista, y eso pues creo que hay muchísimas personas responsables, desde aquel que lo hace abiertamente porque su mentalidad es la de un españolista acérrimo, con todas las connotaciones peyorativas que pueda tener, ¿no? El pensamiento supremacista, el pensamiento colonialista, el pensamiento siempre, digamos, etnocentrista, ¿no? Y las víctimas o los cómplices que llamo yo involuntarios, que son pues las personas a pie, las personas que muchas veces por no poseer quizás la formación o el bagaje cultural que les permita contrastar esa información y esa forma de pensamiento, pues se hacen cómplices por simplicidad o por comodidad, muchas veces porque se está cayendo mucho estamos volviendo, ¿no?, a ver un crecimiento del fascismo. El fascismo tampoco es nada abstracto, el fascismo es concreto. El fascismo no hace falta tener una bandera con el águila, ni hace falta necesariamente querer fusilar a nadie. El fascismo suele estar, como la mayoría de cosas y como el propio modelo político de partidos. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando hay elecciones y la gente, sobre todo en la época en torno al 15M, esa época de ahí que hubo un descontento bastante grande social con el tema de los políticos y del modelo, ¿no?, que se había instaurado, y hubieron elecciones y demás, sobre todo hasta el 2016, 2017, que creo que volvió a bajar un poco la cosa. La gente, tú veías cuando ganaban los partidos políticos, ganaba el PSOE o ganaba la coalición, o ganaba quien fuera, tú veías que la gente que salía a celebrarlo, como quien celebra un partido de fútbol, eran 4 gatos, y además veías que eran los que tenían intereses directos en esa estructura de partido, de ocupar puestos de poder y por supuesto de privilegio asociado al poder del tipo que sea, ¿no? Y sin embargo eran partidos que a veces veías que eran 4 gatos literalmente por fuera de la sede, y que eran partidos que habían recibido cientos de miles, cuando no millones de votos. Entonces, claro, ahí es donde te das cuenta que el fascismo no es que se va a imponer porque todo el mundo se va a volver fascista. El fascismo se va a imponer porque los que realmente lo atizan se ven amparados por el soco que le hace a ese pequeño fuego, el que el resto de la gente esté de espaldas y sin quererlo pues les está haciendo soco, ¿no? Es una metáfora de alguna manera para que se entienda que al final los culpables somos un poco todos, y creo que tenemos que hacer mucha autocrítica, porque los que hemos militado, como tú decías, y los que hemos llevado una vida más activista, al final tenemos nuestro entorno directo, nuestros centros de trabajo, en nuestros centros de estudio, en nuestras familias, por supuesto, en nuestro vecindario. Tenemos todos esos perfiles que a veces queremos combatir en las redes y que en las manifestaciones nos oponemos, y sin embargo están aquí, estamos entre toda esa gente, tenemos que convivir y está ahí. Entonces creo que es importante que precisamente a través, sobre todo la creatividad, que es el canal más elemental y más, para mí, más efectivo que hay y más empoderante, pero hay muchos otros, hay que fomentar el pensamiento crítico, y con la vecinita de al lado, con la señora, con el compañero de curro, con la compañera que dice, la buena mujeres, ¿yo para qué voy a ir? Sí, para que me quiten dinero y tal. Pues vamos a hacer un poco de pedagogía, eso sí, saliendo del saberlo todo y de esa postura que también ha alejado a mucha gente, que es la intransigencia, porque cuando uno ve las cosas tan claramente y cuando uno al final se forma y se instruye y hace por tener
digamos, un bagaje cultural que le permita ubicar bien determinadas cuestiones y saber analizarlas como mínimo de una manera menos tendenciosa, lo que sucede es que tendemos a creer que ya sabemos todo y que tenemos la razón. Y a veces quien hace las cosas sin pensarlo realmente es quien tiene la razón. ¿Por qué? Porque las está haciendo, porque al final las hace por supervivencia o por una inercia de salvarse a sí misma, ¿no? Y luchar contra eso desde la ideología cada vez se demuestra más iluso. Creo que hay que luchar desde la ideología, pero sobre todo desde el corazón, desde el sentido común, desde la demostración de actos. Si el fascismo se dedica a recoger alimentos y ayudar a la gente que está canaria o española, que está en la calle, evidentemente va a ganar adeptos. Si el independentismo se dedica a guerras intestinas o a crear fracciones o a irse simplemente cuando viene el rey o a cortar carreteras, qué sé yo, por decir algo, pues lo que va a generar al igual es más animadversión que pensamiento crítico. Sí, sin duda. Nosotros hemos comprendido eso. Como coordinador nacional de AJUL es algo que intento transmitir a toda la militancia, de que podemos especializar las luchas, de ahí las diferentes áreas de lucha de AJUL, como Acción Tajinaste con respecto a la ecología, Brollando Brega con respecto a la defensa de la cultura canaria, Solidaridad Internacional Canaria, Frente Estudiantil de Canarias, Radio Canarias Alzada, Tagait, que es nuestra área específica y masiva, con nuestro compañero Joshua al frente. Una grandísima labor. Aprovecho y les felicito porque de verdad que esta iniciativa que están haciendo es vital. No es que sea buena y sea agradable o sea fantástica, es que es vital porque representa el hilito de agua que sigue corriendo por los barrancos y que todavía, digamos, hace que puedas poner la manita y llevarte un sorbo de agua fresca a la boca, lo cual, como digo, es vital. Así que felicidades. Muchas gracias. Para nosotros, bueno, Tademir, Felak, para nosotros es un orgullo que nos digas esto. Y es curioso el motivo, el punto de inicio, más allá de la necesidad de una organización juvenil que cogiera el testigo que dejó a Sarú, que dejó Inekaren, que dejaron pues otras organizaciones en el pasado y demás, pues hubo un hecho detonante que me llevó a decidirme a llamar a gente para montar esto, y fue precisamente escuchando a la juventud en una guagua. Yo me subí a coger la Global para coger la guagua para ir a mi casa en Tenoya, y yo escuchaba un grupito de pibitos sentados atrás y las burradas que estaban diciendo con el vosotros y con el tal, siendo canarios, y las burradas que estaban diciendo, yo decía, es que por el hecho de que hoy en día internet nos dé un montón de cultura y un montón de formación, no significa que la juventud esté más formada. Por desgracia nos estamos viendo de que hoy en día mucha juventud está concienciada, está alzada y tiene, pues, está elevada, como dice el DACTA, pero cometen muchos errores porque tener mucho acceso a la información no te da criterio para absorberla, ¿no? Es curioso porque yo me he llevado grandes excepciones bueno, yo soy murguero, aunque ahora mismo no puedo participar, ¿no? por lejanía, pero sí me he visto hasta dentro del mundo murguero y otras murgas históricas, canarias, guanchunas, que la pandemia les ha quitado la careta a más de uno, y como decías tú, ¿no? El fascismo no tiene por qué ser el collino de Desocupa con la bandera del águila en la laguna dándole patadas a la gente, ¿no? Puede ser un vecino tuyo que se haya creído las mentiras de la televisión, de la prensa, y que se piense que realmente nos están invadiendo los africanos, que son todos agentes secretos de Marruecos y burradas similares, ¿no? Y hay gente que realmente está convencida de eso, porque la incultura favorece el clasismo y el racismo es clasismo. La gente se queja siempre del pobre, de la porofobia, ¿no? Entonces hay que combatir día a día, como bien dice, en todas las canchas que se puedan, de todas las maneras que uno sepa, y explicarle a la gente cosas que les han engañado de base. Yo siempre pongo el ejemplo de las bebidas desintoxicantes, ¿no? Esto es para desintoxicar el cuerpo. Bueno, ¿y quién te ha dicho a ti que tú estás intoxicado, ¿no? Igual lo que tienes que hacer es comer comida sana y natural de la tierra y dejarte de los juguitos detox con 75 ingredientes comprados en el supermercado, ¿no?
Entonces es eso, la gente acepta pulpo como animal de compañía y claro, pues el fascismo se alimenta de la ignorancia y la desesperación y la pobreza y bueno, y por eso cala un poquito. Pero bueno, para eso estamos nosotros y nosotras, para allá donde se pueda y con el ejemplo, pues tumbar un poco los mitos. Como siempre me gusta dejar a personas pues que sé que tienen algo que decir y que merece la pena escuchar, pues la quinta pregunta, más que una pregunta, es una invitación a que nos digas a todos los que te escuchamos y te apreciamos, y a los que no te conocen y que están por conocerte, pues lo que quieras transmitirles a todo el mundo. Bueno, agradezco este altavoz nuevamente que me dejan, la voz de la Canarias alzada, que yo creo que es fundamental que siga perviviendo un pensamiento crítico aquí y que sigamos haciendo lo posible. Hablamos de la juventud, de cómo está tratada la propia realidad, no cómo los trata la realidad y ellos cómo tratan a su propia realidad. Es una pena ir a ver yacimientos y ver que al lado de grabados alfabetiformes que son valiosos no solo a nivel canario, sino a nivel universal, porque son legados, exacto, del ser humano, ¿no? Son legados ancestrales y son maravillas, ¿no? Entonces, ve ahí grabado al lado Llurena o Pepito, da igual, ¿no? Te da a entender que esa gente realmente son los que luego presumen muchos con las fotos en Instagram o en las redes sociales de la playita o del mirador o del barranco o de la roca a la que se suben, no todos, ¿no? Pero mucha gente que tiene esa particular forma de demostrar el amor a su tierra, pues luego son los primeros que creen que desde la ignorancia consiguen pues hacer algo. Entonces vamos a crear, creo que es necesario que las personas que tengamos esa conciencia de lo que está pasando, vamos a crear fórmulas pedagógicas de llegar a la gente. Vamos a salir de nuestras burbujas militantes, de nuestras burbujas políticas, de nuestras burbujas ideológicas, de nuestras burbujas sociales, de creer que bueno, que al final la gente tiene que pensar como nosotros porque nosotros pensamos así. Vamos a intentar ver qué es lo que hace que esa gente piense así, y en un ejercicio de tolerancia también intentemos acercarnos para desde dentro o desde al lado poder ir soltando puntas. Y esto es un ejercicio diario y constante, y lo decíamos, ¿no? Con tu familia, con tus amigos, con el ir dejando conocimiento, pequeño conocimiento que genere dudas, porque al final lo que hace progresar y lo que hace avanzar es la duda. En la certeza no se evoluciona, en la certeza solo consigues estancarte y echar raíces donde estés, y al final las raíces son necesarias, pero es necesario también que el bosque avance, igual que lo hacen los árboles en la laurisilva, que van, si se viera con un timelapse de eso de años, el bosque avanza y el árbol se mueve y va caminando sobre el suelo. Pues lo mismo, tenemos que pensar en esos términos, ¿no? Y tomar mucha inspiración de la naturaleza, preservar la naturaleza que nos queda, que va a ser como acabamos por destruir lo que nos queda y se conviertan en pequeños reductos temáticos, que es casi lo que ya tenemos. Ahí no va a haber vuelta atrás, porque la juventud y la infancia no van a tener nada sobre lo que reflexionar. Lo que más hace que transforme las mentes, el pensamiento, es la experiencia, el conocimiento, la información, todo lo que pueda ser parte del pensamiento tiene importancia, pero la experiencia misma genera estímulos de avance. Así que generar esas pequeñas experiencias en términos cortos, tú en la guagua con esos chicos, ¿no? Chicos, perdonen, ustedes saben, pero muchachos, eso que estás diciendo, siempre sin vehemencia, ¿no? Siendo por lo más posible. Además, yo sé que tú y la gente que forma parte de AJUL, porque conozco a muchos de ellos y ellas son personas de este perfil, y es lo que a mí me hace gratificarme, porque realmente organizaciones han habido muchas, partidos han habido muchos, intenciones las hay todos los días muchísimas, y lo que realmente siembra es lo que hace, pues eso, que tú cojas tu arbolito, te vayas al monte y hagas una reforestación, y un chico que al igual va y no tiene tampoco mucha noción de qué es la laurisilva, o qué es el termófilo, o qué es lo que sea, o para qué servían esas plantas antiguamente, de repente en esa tarde de convivencia encuentra, como encontré yo en una acampada en Benaguare de Azaruga en su época, o en Taucho, o en las casas, o en las naves ocupadas de Barcelona, o en los centros sociales de Italia, ahí donde me llevó la vida.
vida, pues fui cogiendo pequeñitos retazos y fue gracias a gente que estaban por la labor de mostrármelo. Así que no perdamos nunca ese estímulo, esa intención de mostrar y de, con mucha tolerancia, mucho amor, mucho cariño, hacer que la gente vaya cogiendo recortes. Y ahí es donde vas captando y vas pescando almas, como quien dice, ¿no? Y vas consiguiendo que la gente se sienta. Este programa de radio es una manifestación de eso, lo que está haciendo Ajul es una manifestación de eso, que es dejar cuestiones materiales tangibles que tengan un efecto efectivo, que quien escuche esto le cambie por lo menos la percepción, si la tenía, digamos, hacia el lado destructivo o por lo menos bloqueado, que le haga pensar, y aunque no necesariamente se acerque a nuestra fórmula de pensamiento, que por lo menos ya se convierta en una persona crítica, porque al final, tarde o temprano, la vida nos va a poner a todas en el mismo sitio al que pertenezcamos, y si uno pertenece a un lugar, aunque ahora creamos que estamos en otro, vamos a acabar en el lugar que pertenecemos, y los que estamos debajo de los engranajes del poder, por mucho que tengamos huequitos y que podamos tener acceso a ciertas ventajas, ahora se está viendo, ¿no? La gente que trabajando, un trabajador podía viajar por todo el mundo, podía hacer una vida realmente que a nuestros padres o nuestros abuelos podían parecer casi ficción, ¿no? O no casi, no, ficción absoluta. Y ahora se está viendo que ya no era tan, la burbuja no era tal realidad, y cada vez creo que va a ir a más. Entonces, tranquilos, y tranquilas, vamos a ir poquito a poco creando el mundo que queremos desde la acción inmediata, desde el día a día, y sobre todo con amor y con rebeldía, que hay que permanecer rebelde, no sentirse ya como esa frase nuestra muy canaria, ¿no? De sí, ¿qué le vas a hacer? No, sí que se lo puede hacer. Sí, eso es así, mi niño, ¿qué le vas a hacer? Eso es así. ¿Y qué vas a hacer? Por desgracia, eso es muy nuestro, ¿no? ¿Y qué quieres que yo te haga, no? Sí. Oye, ¿a mí qué me dices? ¿No? Ese tipo de cosas, ¿no? Yo a mí no me preguntes que yo no estaba, ¿no? Pues la verdad es que sí, a la juventud, déjense de los followers, déjense del yo, de la exacerbación del individualismo, déjense de alimentar ese ego, que está bien quererse, está bien confiar en uno mismo, pero conozcan, experimenten, vayan a sitios, quien no conozca nada, visiten a nada, camínense esos caminos, pregúntenle a la gente cómo llevan viviendo toda la vida ahí, vean a los cabreros, hablen con los cabreros, hablen con las cabreras, hablen con las mujeres del queso, con las pescadoras, que les cuenten lo que hacían los antes, que se desenchufen de la fibra óptica y que vayan al mago, a la maga, y que le digan, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo hacían ustedes? Y que experimenten, se los dice el Dada Guanche, y lo que diga Dada Guanche en Radio Canarias Alzada es verdad. Así que, Dada, muchísimas gracias, compañero, es todo un honor, como siempre, contar contigo, con tu sabiduría, con tu ejemplo, y con tu motivación, porque sin duda, todas esas personas que te escuchan y que ven cómo te estás enfrentado a situaciones que por desgracia hemos tenido que comentar, porque es necesario que la gente sepa que en Canarias hay campos de concentración y que se violan los derechos humanos, y invitamos también a que te vean junto a los compañeros y también con Tascuco, la cara que tienen, las caras que se les queda al estar allí e intentar hacer música y que vean a la gente cómo hay que estar hecho de una pasta muy seca para que ir por ahí y que te dé igual, ¿no? Entonces, gente, jóvenes, senior, puretas, sigan experimentando, sigan conociendo, solo sabemos que no sabemos nada y cada día se aprende algo nuevo. Muchísimas gracias, Dada, un abrazo. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Recuerden, salvamos Tindaya, vamos a salvar Kia Soria, vamos a salvar la Tejita, hay que seguir luchando, no hay que perder la esperanza. Este es nuestro momento, nadie lo va a hacer por nosotras, así que alzada siempre y sobre todo conscientes. Muchas gracias, un abrazo grande. Un abrazo grande para ti. Seguimos en las redes, seguimos activos. Seguimos con las repoblaciones, seguimos defendiendo la cultura canaria, seguimos defendiendo a todos los pueblos del mundo. Decimos abajo el imperialismo, abajo el colonialismo, abajo el capitalismo, y que vivan los pueblos libres. Síganos en nuestras redes, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, tenemos canal en YouTube, estamos en iVoox. Un abrazo enorme a todas y todos, y que viva Canarias Libre.